Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Abrir la Biblia, el tiempo en que juntos, en el horario de cada día, en el canal de la iglesia o en el horario que cada uno pueda y elige, ya que los programas están en la lista de reproducción, vamos a seguir leyendo la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Hemos empezado por el contexto geográfico, histórico, por el lugar de esta carta en medio de los viajes misioneros de Pablo. Y es tan interesante el hecho de que revisando la lista, el orden de las cartas de Pablo, Tesalonicenses, que es posible que fuera la primera escrita, está ahí después ¿no? de Gálatas, de Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y después Tesalonicenses. Realmente no sé por qué es la cuestión del orden, debe haber alguna razón de cuándo se compilaron, se decidieron y cuándo con la ayuda del Espíritu Santo y en un concilio, se reconoció que este era el canon, llamado canon del Nuevo Testamento, con los libros reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, habíamos empezado una carta corta de 5 capítulos, no muy largos ninguno, pero con un muy meduloso contenido, porque como siempre en sus cartas, el apóstol Pablo volcaba su amor, su preocupación, su necesidad de guiar a las iglesias que no estaban cerca, que ya había pasado por ellas, ya había visitado, y la necesidad de estar cerca como padre espiritual para guiarlas, ¿sí? Hoy le pusimos de título La iglesia que vive como agrada a Dios, porque así como en los 2 primeros capítulos había un acercamiento emocional, un Pablo decir cómo los quería, los extrañaba. Hemos visto al comienzo del capítulo 3 que dijo que había mandado a Timoteo, que era su compañero en ese momento que estaba en Corinto. Recordamos, Corinto al sur, en la provincia de Acaya, y Tesalónica al norte, en la provincia de Macedonia. Y había mandado a Timoteo, y en este mismo capítulo 3, mientras lo está escribiendo la carta, vuelve Timoteo y muestra la felicidad que tiene. Creo que lo último que leímos es que después donde él dice en el versículo 8, que después de haber recibido las noticias de Timoteo, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Su gran preocupación era que ellos no estuvieran, no sé si es que no estuvieran firmes, pero que estuvieran con problemas, con decaimiento, con todas las cosas que pasan en el mundo en que se vive. El mundo del primer siglo no era más fácil que el nuestro. Y en cada uno de estos lugares, en un país como Grecia, con toda la mitología griega en la formación, en las creencias, en las prácticas, hacían que la llegada del cristianismo fuera un golpe muy fuerte y una diferencia muy fuerte. Ellos no iban el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo no estaban predicando la religión judía, estaban predicando el cristianismo. Por un lado, era más fácil, digamos, porque aunque él empezaba siempre predicando en la sinagoga, después quedaba en relación con la gente que estaba interesada y que abría sus casas para empezar a tener las iglesias, las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Que tenemos, que vamos conociendo al ir leyendo las cartas del apóstol Pablo y de los otros que escribieron cartas. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos ha proporcionado delante de Él? El tema de la alegría y el tema del amor por esta iglesia, recordemos que era el comienzo
de la evangelización de Europa, ¿sí? Había empezado por Filipos, después había pasado por esas dos ciudades, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, después había llegado a Tesalónica, después había escapado a Berea, pero las dos grandes ciudades, las dos grandes iglesias en las grandes ciudades como Filipos y Tesalónica eran de gran interés del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él se iba, los misioneros con él se iban, y los creyentes debían ser los que expandieran el evangelio. Sigo, 10, 3:10, día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe, lo que le falta a su fe. De manera que Pablo está demostrando que esta es su carga, que él había estado un poco de tiempo, unas semanas nada más con ellos, después había ido Timoteo a confirmar, a acompañarlos, a ver cómo estaban, pero él sentía que quería verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Y ahí quería entender al conocimiento de todo lo que el cristianismo significaba. Pero vamos a ver de qué manera amplía en esta carta. Y acá viene como una oración. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. De manera que en cada una de estas palabras no demos nada por sabido, por entendido, sino que ver qué estaba hablando. Él seguía hablando de amor por ellos, y que los motivaba, no era, que a nadie se le ocurre era vigilarlos, porque él quería saber cómo estaban, ¿sí? No era vigilarlos, era acompañarlos, era aconsejarlos como un padre espiritual. Y entonces aquí la base del cristianismo en Tesalónica era el amor de Dios hacia ellos, el amor de su Padre espiritual y el amor unos a otros. Y esta oración es para que sean fortalecidos interiormente, y vuelve a mencionar la venida del Señor. Acordémonos que con las palabras de Jesús, la forma que Jesús había hablado de la venida, y que se cuiden y que estén alertas, ellos habían creído que el Señor vendría ya. De manera que Pablo también refuerza esto, que cuando el Señor venga, la santidad de ustedes sea intachable de nuestro Dios y Padre. Y acá empieza el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Progresando en el modo de vivir, ¿sí? Tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Acababa de volver Timoteo de allí, y Timoteo le habrá comentado detalles a Pablo de cómo estaban ellos viviendo la vida cristiana, que era nueva para ellos. Entonces, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Cada palabra no es porque sí ni liviana, ¿sí? Muchas veces Pablo decía lo que yo les he enseñado, pero en este caso, creyentes nuevos, les estaba aclarando las instrucciones que ellos, estos tres misioneros que estaban ahí, pero le dieron de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparte de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Un párrafo claro,
algún comentario recuerda las ciudades griegas, sobre todo las grandes ciudades, y Tesalónica era una de las grandes ciudades, eran centros donde el libertinaje sexual era una cosa común, aceptada, y Pablo había presentado un mensaje del Evangelio en el cual la santidad, y acá habla de la santidad del cuerpo, era fundamental, ¿sí? Y entonces habla de no dejarse de llevar, habla de una manera santa y honrosa. Miren la base, no obligación, no, santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios. Y punto y coma, acá no va para otro, no se separa la oración, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Sí? Seguimos, el Señor castiga todo esto como ya lo hemos advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre. Está diciendo, no rechazan lo que yo les enseñé, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Y acá no dice nada más, pero él debe haber enseñado que Jesús, antes de irse, dijo que iba a dejar el Espíritu Santo para que sea guía, consejero, consolador, de manera que todo lo que vamos infiriendo de las instrucciones, de los consejos de Pablo, es todo lo que Jesús había enseñado y él les había ya enseñado a los tesalonicenses. Vamos al 9. En cuanto al amor fraternal, acá cambia, da vuelta a la hoja, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a los otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. En la otra carta a los tesalonicenses, en la segunda, también vuelve al tema del trabajo. No sé si pasaba algo, pero como pautas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y dentro de lo que está hablando es del amor fraternal. Ahora, cuando dice que ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia, es posible que como ciudad tan importante allí sobre el Golfo, como puerto, sea una ciudad de mucha influencia en la provincia romana de Macedonia. Y entonces Pablo está presuponiendo de que iba a haber una gran influencia de esa iglesia a los pueblos vecinos. De manera que, dice, les animamos a amarse aún más. Y entonces pone como puntos, vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades, acá hay un montón de consecuencias en esto, y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, por un lado, y no tengan que depender de nadie. De manera que acá hay un montón de enseñanzas, un montón de consecuencias de esto que está diciendo, como pautas muy claras de la vida que agrada a Dios. ¿Sí? Va desde la santidad, va al amor fraternal, y va al ocuparse en los asuntos, a ser responsables, a trabajar. Bien. Versículo 13. Acá cambia de tema, pero evidentemente da la sensación de que Pablo sentía que no había hablado demasiado del tema de la venida del Señor. ¿Sí? Hermanos, no queremos que ignoren con lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Fíjense qué clara está esta enseñanza.
Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aparentemente había oído Pablo preocupación de qué pasaba con la gente que ya se hubiera muerto. Es decir, había ahí una enseñanza que Pablo quería ajustar. Y aquí tenemos una de las enseñanzas que no ha repetido en otras cartas. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está eso que pareciera ser el problema que tenía la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué pasa con los que en este tiempo, desde que Pablo se fue, murieron? Entonces aquí está claro. Pero además da imágenes de las que después vamos a ver en el Apocalipsis, muchos años después, casi 40 años después, cuando el apóstol Juan, el más longevo de todos, el Señor lo mantuvo para darle la visión de la revelación del Apocalipsis. De manera que el Señor mismo descenderá del cielo, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos, porque Pablo era de los que creía que el Señor ya venía pronto, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Sí? Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Está? No ha sido demasiado largo, pero hay una mención específica, clara, desde el principio, de vivir, actuar y amarse, esperando al Señor, porque el Señor iba a venir. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ¿sí? La formación que el apóstol Pablo había dejado era para que no necesitaran que él estuviera siempre, sino que hubiera esa conciencia, esa forma, esa actitud amorosa de animarse unos a otros. Capítulo 5 es el último, y no sé si vamos a llegar a verlo todo porque es jugoso y con muchísimo contenido. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, sigue con el tema, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Pablo no escuchó a Jesús cuando Jesús estaba enseñando antes de su muerte y su resurrección, pero tenía muy claras todas las enseñanzas que Jesús había dado. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, otra vez los llamo hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, por tanto, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Qué bueno está ese concepto. Aquellos que estaban en la vida de las inmoralidades, de lo que era una gran ciudad, seguramente con mucho bienestar para muchos y todo, no estaban con esa conciencia que los cristianos, y especialmente los cristianos nuevos, debían tener. Estar atentos, vivir de manera de pensar que el Señor puede volver en cualquier momento, y eso era estar en su sano juicio. Y agrega, no debemos, pues, dormirnos como los demás, dice, los que duerman, acá sigue con los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Por eso él había dicho que somos hijos de la luz y del día, ¿sí? También somos hijos de la noche, pero es que él quería acá introducir una enseñanza espiritual con esa figura, que es la luz lo de Dios y la noche lo del enemigo.
Entonces dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Fíjense cómo retoma la idea que dijo antes, protegidos, miren esto, por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Esto eran los primeros rudimentos de la armadura del cristiano, que Pablo iba a explicar con todo detalle en Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 6. Faltaban muchos años porque la carta a los Efesios es una de las cartas de la prisión y es una de las cartas que escribió en el último tiempo de vida de Pablo. Pero ya él estaba predicando a los tesalonicenses de cómo había que protegerse. Primero pensar que somos del día. No estaba diciendo que a nadie se le ocurra que no había que dormir, ¿no es cierto? Él estaba tomando una imagen, que la noche era de los que están fuera de su sano juicio. Muy, muy interesante este planteo. No me acuerdo que lo haya usado, lo del sano juicio, como equilibrados, armónicos en la vida cristiana. Y protegidos por la fe y el amor, como una coraza, y por el casco, la esperanza de salvación. Miren, siempre Pablo, en unas pocas palabras, él ponía el Evangelio. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Redondita y entera el planteo de la salvación del Señor. Y sigue, versículo 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Desde la carta a los filipenses de Macedonia también, pero muchos años después, más de 10, 15 años después, Pablo había escrito a los filipenses con esa idea. Si morimos, si vivimos o morimos, que vivamos y moramos con Él. Así que en el versículo 10, yo ya me lo subrayé, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal cual como lo vienen haciendo. Y acá viene lo que en la división que pusieron en la traducción de la nueva versión internacional, dice instrucciones finales. Yo no sé si acá Pablo no tenía mucho tiempo, o quería terminar la carta, o quería mandar, no me acuerdo si era Timoteo que la iba a llevar de nuevo a ellos, pero la cosa es que las instrucciones que Pablo dio fueron así, fueron una catarata. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor, por lo cual Pablo había dejado maestros preparados, Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Acá van ya dos recomendaciones, ¿no? La primera, lo de tener estima a los maestros, vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Acá, trabajo para todos. La vida cristiana no era para holgazanes, había que estar atentos unos a los otros en amor. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Discipulado cristiano. Esto es acá, las instrucciones para el cristiano. Y esto parece las de Romanos 12. Muy bien, acá viene. Estén siempre alegres. Eso es un versículo entero. Segundo, oren sin cesar. Yo decía, cambiaba de tema continuamente, pero es que tenía relación lo de estar siempre alegre y orar sin cesar. ¿Sí? La alegría con una relación con Dios. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 3 versículos ahí, en 2 líneas. Alegres, orar sin cesar,
de gracias a Dios en toda situación. ¿Sí? La vida cristiana coherente. 19, no apaguen el espíritu. Ya eso lo iba a repetir en otras cartas. No desprecien las profecías. Yo entiendo que ahí está diciendo, lean el Antiguo Testamento, no lo dejen, no lo desprecien, no lo subestimen. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase del mal. Antes había dicho que hagan el bien entre ustedes y a los otros. Acá, la otra mirada de lo mismo. Eviten toda clase del mal. Después de decir aférrense a lo bueno. Cada uno de estos versículos habría que colocarlos, uno en cada renglón. Los que tienen cuadernito de apuntes para leer y profundizar en lo que dice cada uno. Que Dios mismo, y acá viene otra, la bendición, esas bendiciones finales, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. ¿Sí? Acá vuelve a la idea de la santificación que venía del capítulo 4. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vez en que con toda claridad y ya desde el Evangelio del siglo I, tenemos la claridad de que somos un espíritu, un alma, o sea, mente y todo lo que significa la mente y el cuerpo. La palabra alma es psique. De manera que ahí está todo el ser humano. Ya estaba en la palabra, ya estaba, o sea, entiendan que todo está unido, que todo es un ser, que todo es una unidad. Entonces, que todo su ser irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará. ¿Qué es lo que hará? Porque es el final de un versículo largo y otro cortito. Lo que está pidiendo en el 23 es que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Así que la idea de la santidad estaba ahí, de la santidad por completo y conservar para todo el tiempo que venía hacia adelante, irreprochable el ser humano completo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a terminar en los últimos 3 versículos. Hermanos, oren también por nosotros. El Papa Francisco sacó de la Biblia su pedido siempre de recen por él, ¿no es cierto? Y Pablo muchas veces pedía que oren. Pablo seguramente él sabía que estaba permanentemente en peligro, ¿sí? En peligro de los romanos, en peligro de los judíos rabiosos que los perseguían con grupos de maleantes, como vimos hasta ahora. Y peligro también del contexto en el que vivía, yendo de un lugar a otro. Bien, vamos a terminar. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. ¿Se imaginan lo que serían esas reuniones? Llegó carta del apóstol Pablo y a juntarse todos, quizás en distintas casas o en un lugar grande, a escuchar lo que el Señor les mandaba por medio del apóstol Pablo. Y el último versículo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Después de todo eso, la mayor bendición era desearles que la gracia del Señor estuviera con los tesalonicenses. Bueno, hermosísima carta. Vamos a seguir con la segunda también, para ver en cuánto tiempo después y en dónde estaba para mandarles una nueva carta para edificarlos y acompañarlos. Muy bien, gracias a Dios por su palabra, por lo que podemos recibir, y tenemos que hacer ahora el trabajo de rumiarla, de entenderla bien, de recibirla y de pensar qué necesitamos cada uno de nosotros. Seguimos con la programación durante todo este día. Estamos cerca, orando unos por los otros ahora, a continuación, y nos volvemos a ver mañana. Que Dios los bendiga.